gallina que cocina manchado en toda la gente. Nuevo episodio, el número 4 del podcast No Tengo Real con José Miguel. José Miguel Ferrer, su nombre artístico, su nombre de marico. Hoy estamos enfrentados. Hoy creo que es razonable que le digamos a la gente que ve el podcast que hoy estamos enfrentados como casi siempre. Y aquí voy a hacer un paréntesis porque tú sabes que me decía mi papá hace unos días, me decía tipo, coño, yo estoy viendo el podcast con José Miguel y vaina, pero ustedes parece que están muy de acuerdo. Como que le hace falta a alguien que les meta, coño, que le lleve la contraria. Tú sabes que mi papá lleva la contraria, es un fenómeno, Está bueno. como entre otras muchas cosas, pero en realidad, Que no creo que haya dicho José Miguel. Él seguro dijo Miguel. claro, Miguel, pero en realidad yo creo que nosotros en ciertos puntos que estamos conversando hemos estado de acuerdo porque, bueno, ya uno logra como llegar a ciertos acuerdos, ¿no? Comunes, pero en realidad toda la vida, toda la adolescencia, nosotros nos la pasamos Es verdad. peleando, o sea, nos la pasamos discutiendo por X cantidad de motivos. Cuando la vida no era la Un política, montón. cuando la vida, por ejemplo, era el fútbol, ¿no? Por ejemplo. Y creo que ahí, que es el origen de la amistad nuestra, y creo que eso sería interesante hablarlo en algún episodio más adelante. Coño, una de las cosas más llamativas de nuestra amistad es que tú eres de Táchira, como la gente se ha dado cuenta con tu maldito acento, y yo soy de Caracas, como la gente se ha dado cuenta con mi clase, ¿no? Entonces, claro, ¿Clase de qué, coño, tu madre? al tú ser de San Cristóbal y yo de Caracas, tú el Deportivo Táchira y yo el Caracas Fútbol Club, por supuesto que hemos estado enfrentados toda la vida y hoy, el día que sale este episodio, volvemos a estar enfrentados porque juegan Caracas y Táchira un nuevo, bueno, clásico, ¿no? Por el torneo local, por la Liga Fútbol. Así que bueno, por eso le explico a la gente, José Miguel está disfrazado de payaso con esa ropa que usted le ve y yo tengo que Imagínate, esta decirles, camisa, bella camisa. esa porquería es un coleto. Mira, yo no estoy vestido del Caracas, pero porque te voy a dar algo para que te burles de mí. Tú sabes que Que me cuento, que me cuento. me estoy poniendo la camisa, una camisa del 2011. Chamo, No te queda. no me quedó, weón. Chamo, no me Yo quedó, te dije weón. que estabas gordo. Yo Yo te soy, dije que coño. es algo que se nota a leguas, pero ¿sabes qué, Sí, coño? no. Uno Y cree que ahora las ocupas dos camisas asientos en el avión. en el autobús, porque ojalá fuera avión. Uno creería que, coño, que las camisas de fútbol van a ser responsive, ¿sabes? Como contigo toda tu vida. Y me dolió, weón. Me dolió que no me quedara la No, ya la camisa. cagan. Y después tengo Coño, que imagínate. tengo una de hace como unos 3 años que me queda un poquito más También justa, te queda pero pequeña. no, me queda, o sea, me queda, pero cuando me la puse olía raro. Olía como, no sé, como a guardado. Porque tenía rato que no lo usaba. Así que, coño, no tengo Porque ya no camiseta la puesta. usas, ya no tiene clásico Yo, la gente del Caracas. mano, Después yo de siempre la las uso, buenas pero mira, épocas se le olvida. para no quedar a deber, por lo menos una bufandita, ya que estamos en modo clásico y hace frío Una aquí en Buenos Aires. bufanda que se en Caracas, vale. Ajá. Farandulero. Ey, en Coño, el el clásico Ávila. término farandulero. Chamo, tú sabes que es increíble que eso que de pana que en Caracas venden y que bufanda. Y la gente se pone bufanda en el Ávila, que hacen 18 grados. ¿Qué locura es esa, weón? No, y pasa algo que cuando vas a un sitio donde hay invierno, esos gorritos de Mérida y esos guantes Nada, no sirven para un no coño. sirven para un coño. Aparte que son Nada. horribles, son espantosos. O sea, la gente con una Yo, ropa y yo- uno sobre todo, una ropa no, de $150 y tú con un gorro tejido por una señora allá en el mercado municipal bueno, de pero Mérida. es artesanal, lo compraste yendo a Apartadero. Eso Papá, tiene valor. artesanal las Pero pelotas. sí es verdad que yo, por ejemplo, bueno, cuando llegué aquí a España, llegué en invierno y verga, aguantando frío, pero, bueno, yo dije que en eso sí yo soy malandino, a mí no me gusta mucho el frío. Coño, a mí sí. A mí no, me da ladilla. Y el invierno creo que cada vez me acostumbro más. Obviamente también uno compra ropa adecuada. Pero en ese momento me ponía casi 3 blue jeans y 2 chaqueticas ligeras que tenía en Caracas que
tú vas Claro. a 14 grados y tú dices, Sí, sí, sí. "Verga, No, estaba pero pegando Pacheco". claro, exacto, pero no, después te das cuenta que esto no sirve para nada. Ahora, Sí, sí. vamos a entrar un poquito en tema, porque hoy tenemos varias cositas de que hablar, para no hablar del partido, porque aparte esto va a salir en un momento en el que ya el partido se jugó seguramente, o está a punto de empezar. Entonces no vamos a entrar tanto en ese tema, pero sí hay algo que está muy de moda en los últimos días. Coño, que yo lo estuve jugando, no sé si tú también, Ok. ya te voy a preguntar, ¿qué es Sí. la aplicación Venezolario? Que es un jueguito, vamos a explicar. Bueno, sí, es como una aplicación de juegos en las que, así tipo preguntados, te van Ajá. poniendo como Sí, la un poco definición de una parecido. palabra y tú tienes que decir qué palabra es, ¿no? Y coño, lo curioso es que Venezuela es un país como que muy diverso en cuanto a sus regiones. Coño, y hay algunas palabras que son y que, verga, pero ya va. Esto no lo dice mucha gente. Por ejemplo, yo que soy de Caracas, había palabras que yo decía, coño, esta me la sé, pero porque he ido a cierta región del país y sé que ahí la dicen. Entonces, quería Claro. preguntarte, ¿jugaste el juego? O sea, ¿te lo descargaste? Sí, 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 lo tengo descargado creo que desde la semana pasada que lo Fino. vi y en verdad me pareció una propuesta increíble, Sí, sí, porque sí. obviamente tiene como que alguna, sobre todo en las pistas que te dan, que creo que es lo que lo hace complicado a veces, que es como, a mí me pasó hoy, que de repente lo estoy jugando y me sale una opción que era pan de maíz redondo. Y yo, pan Pan de maíz. redondo, pensé, Espera, no espera, espera. sé, Pan de maíz redondo. Eh, pan de maíz redondo. Me suena a cachapa, si te soy honesto. Yo Ah, pensé cachapa, no, pero tenía 5 letras. claro, esa es la Ven, vaina, que ven, te dan la cantidad de letras y ven, ven. ahí tú Claro, descartas, ¿no? entonces vendí al 5 letras. Claro, claro. Pero, clásico. Pero nada, lo estaba viendo y yo dije, pan de maíz. Yo, verga, no sé. O pensé en cachapa, pero luego pensé tipo, Claro. no sé, Caledonia. Discúlpame. Eh, bueno, ¿Qué lo que dijiste? ¿Qué nosotros también dijiste? se le llama cuca. Caledonia. Oh my God. Caledonia, esa es sí, o sea, Creo pero que es que, como además de cuca se le dice? Hay otra forma que se le dice. Creo Un que poquito ese, más. Caledonia, si no me equivoco, si no me equivoco. Caledonia es cuca. Pero Bueno, que nos diga la gente en comentarios. No, no estoy muy claro. Yo sé que le dicen cuca a este dulce, ¿no? Que es como un redondito. sí, 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 que incluso si es un pan, no sé si es de maíz, eso es verdad, creo que es con harina de No, trigo, no. pero lo estaba viendo y luego cuando alguien me dice, incluso me sorprendió porque fue en el trabajo que muchos de mis compañeros son venezolanos y estábamos hablando de eso y todos nos quedamos como que, coño, es verdad. Y un chamo, no me acuerdo, no sé de dónde es, pero no es venezolano, Ok. dijo arepa y yo, coño, no creo que sea arepa, tú dices, y era arepa, marico. Y yo, verga, pero es que pan de maíz redondo no me suena a arepa. Claro. O sea, Pero la tiene palabra esos es detalles. fácil. La palabra es fácil, pero la definición no estoy muy de acuerdo yo. Pan de maíz Claro, redondo. exacto, por eso las pistas pueden tener como que algunos errores. Yo siento que la idea en general está increíble porque de alguna manera, como hemos hablado en otros episodios, también nos conecta a nivel lingüístico con nuestra identidad. Ujú. Las palabras que reconocemos, las palabras que usamos. Y creo que el juego sí ha demostrado un poco como cambios generacionales y de alguna Claro. manera también desconexiones generalizadas a través, bueno, del empobrecimiento de la educación en Venezuela, de la conexión con lo que puede ser estas identidades mucho más folclóricas del país, con el reconocimiento de las palabras. Porque una de las, digamos, las críticas que leí en Twitter, que me parecían un poco absurdas, era un Sí, poco bueno. también desde ese punto, que era de, mira, ay, yo no, esta palabra yo nunca la he escuchado, eso no existe, Bueno, qué huevón, bolas que la de eso se pongan, trata el y juego, es ¿no? como, coño, marico, está bien que tú yo no la hayas escuchado jamás, pero hay un país inmenso con Ujú. muchas regiones, con muchas lenguas, es decir, con muchos dialectos Claro. y acentos que tienen palabras diferentes, jergas diferentes y existen. Entonces, coño, creo que ahí está bien. Yo siento que el juego en sí, aunque tiene esos detalles de mejora, creo que la idea No, está increíble pero, y se nota en la cantidad de la gente que lo está jugando. Es decir, es un tema de conversación y claro, es eso un sí. tema en el cual mucha gente se ha volcado de, estoy jugando venezolario. ¿Tú conoces esta palabra? Incluso,
tengo un compañero de trabajo que se mete en TikTok y busca un venezolario la pista para descubrir la palabra, No, pero eso por no si me no se la gusta, sabe. eso no me gusta, eso no me Es gusta. un poco trampa, es un poco trampa. Eso es como jugar Super Mario Bros. En Nintendo 64 y buscar cómo se pasaban, cómo hacías tú para ganar estrella. No, vale, o sea, seas lacra, vale. Ahora, escúchame una Pero cosa. lo interesante es que exista en TikTok gente que está grabando live Claro, entero jugando venezolario. pero, a ver, con respecto al tema de las críticas, ¿no? Porque, o sea, depende de qué crítica. Yo creo que tiene más o menos valor. Por ejemplo, esto de que yo nunca he escuchado esa palabra. Bueno, obviamente, weón, a menos que tú seas la síntesis del dialecto venezolano, que además es extremadamente diverso, porque tenemos distintas, como que distintas regiones, los llaneros, los andinos, los del sur, los orientales, los del centro, los, qué sé yo, los guaros, tenemos como distintas Claro, realidades, ¿no? Pero esa es una crítica que yo creo que no es válida. Eso que, bueno, si yo no la conozco, no existe. O sea, si tú eres un carajo que no sé, bueno, te viviste toda tu vida en la lagunita y hablabas solamente en el dialecto de la lagunita, bueno, capaz hay palabras que no te vas a saber. Igual si eres, no sé, de un pueblo allá en Cariaco, en Sucre, de pronto hay algunas palabras que no te sepas. Pero esa crítica creo claro. que no va tanto por ahí, porque No, es aparte, absurdo. los creadores de esta aplicación son unos chamos me parece que son de la colonia Tovar. Coño, Sí, yo tengo el nombre por aquí, ya te lo voy a decir. Son Katy y sí. Ronald Kanzler. Son descendientes de alemanes asentados en la colonia Tovar. Coño, y eso me llama mucho la atención, ¿no? Que al final del día esta iniciativa la haga gente que en realidad no tiene tanto que ver en su origen con esas palabras que tanto se utilizan. Eso te habla, creo que un poco de la Es riqueza verdad. de los dialectos, de lo curiosos que son. Porque, marico, No, hay y palabras que sí que, no sé, yo estaba jugando el otro día y había palabras que me parecían raras. Por ejemplo, me quedó una que sí, no sé, bueno, sortario, por ejemplo. Creo que Sortario mejor le no. quedó a todo el mundo, marico, pero yo me acuerdo de haber escuchado Sortario. Yo también, Y pero es decir, me y de costó usarlo llegarle. también. Me costó llegarle. O sea, porque no es una palabra que yo use. O sea, yo no digo tipo, verga, tú sí tienes buena Eres suerte Sortario, ¿vale? si eres sortario. No, ¿sabes? Lo he escuchado, Puede ser, puede ser. pero no Creo es que en algo que Caracas no use. se usa tanto. Mi papá la dice, weón, que es lo peor. Es la segunda vez que lo menciono, papá. Si estás viendo esto, te mando un abrazo. Mi papá Le la mando un dice saludo, burda. señor Richard. Él dice sortario, ¿no? Que coño, chamo si es sortario, weón. O si no, le dice, Coño, es que puede ser generacional también. Hay muchas palabras que ya comienzan a entrar en desuso a las nuevas generaciones, que puede ser también una brecha de las jergas que se modifican. claro, También puede, lo que comenté hace rato, puede ser una brecha de desconocimiento desde, no hay como una relación tan directa con las identidades folclóricas del país y la lengua pareciera ser un factor en ello. A mí me parece como que es una idea muy buena y muy positiva e interesante porque logra logra adentrarse en la idea del lenguaje desde la contemporaneidad y desde lo lúdico como un juego. Porque claro. obviamente, por ejemplo, hay varias propuestas, incluso hay un diccionario de venezolanismos, Ujú. el profesor Francisco Javier Pérez tiene un diccionario de el habla contemporánea venezolana, incluso hay un proyecto que hizo este profesor que a mí me parece que es un personaje bastante importante, digamos, en la literatura venezolana, por el puesto que tiene ahorita en la RAE y sus trabajos en la lingüística, que tenía como un pequeño proyecto con Empresas Polar y Lucas García, que es un ilustrador muy bueno. Yo me acuerdo que los entrevisté en su momento, ya hace como 4 años, sobre el tema, que era eso, como un diccionario visual del habla de Venezuela. Y Ok. entonces habían ciertas palabras con sus ilustraciones que te mostraban características y particularidades de nuestra habla. Y esas son propuestas muy, muy buenas, interesantes, pero el juego logra una viralidad que no logran proyectos que quizás tienen un carácter mucho más académico, otro Claro. tipo, y logra conectar con esa duda y con ese conocimiento y reconocimiento del habla y del lenguaje venezolano. No, pero fíjate, obviamente creo que son iniciativas separadas las que mencionaste y lo del juego, Sí, sí. pero incluso como una cuestión de trabajo sí, digamos, si tú estás desarrollando algo como esto que dijiste de los diccionarios, coño, una buena forma de ponerlo en práctica
es a través de un juego. O sea que de alguna manera, si Sí, sí. estuvieran relacionados, sería un super palo. O sea, si el tema de los diccionarios estuviera relacionado con la iniciativa del juego, de la aplicación, sería una locura, ¿no? Pero de alguna manera, si llegara a ponerlo en práctica, o si la aplicación tuviera como consulta o como bibliografía parte de ese trabajo, estaría súper cool porque al final del día es lo que se quiere, ¿no? Porque es que si tú llegas con una propuesta de, no sé, así, de gruesa, de palabras, bueno, marico, es que yo voy a leer las palabras, pero en un punto de decir, bueno, ya, pues ya leí 2 páginas de palabras, ya, hay que la di, ¿sabes? Sí, yo creo que es una mezcla, incluso creo que la otra vez la chica que lo creó, que yo sé que es una influencer que como que difunde mucho lo que es la cultura alemana en la Colonia Tovar, que es un proyecto interesante porque también habla de la mezcla migratoria venezolana y cómo se asentaron, quizás culturas muy diferentes lograron tener un espacio y luego venezolanizarse, no de una manera como tan abrupta, pero desde la cotidianidad. Ella comentaba que, claro, es una plataforma, es un juego que se va modificando constantemente y va tomando en cuenta lo que le dice la gente para arreglar ciertas palabras, para arreglar cierta ortografía, porque se nota, bueno, es una iniciativa muy propia, que quizás si Sí, tuviese todo, es decir, este bagaje o esta idea de consulta con una persona que, con un lingüista que trabaje los venezolanismos o el habla de Venezuela, pues no hubiese digamos, sí, esos traspiés, pero creo que es normal, creo que la idea en sí está claro. muy, muy bien construida y nada, es como una cosa que te puede ir mejorando. Lo bueno es que todo el mundo lo está jugando, o bueno, la mayoría de la gente Sí, que yo veo sí, sí. está como, mira, ¿qué es esta vaina? ¿Tú conoces esto? Y tú, verga, coño, me suena. Es que Lo tengo. cada cierto tiempo los juegos así de preguntas y de quiz se pegan, ¿no? Pero lo particular que tiene este es justamente que sean venezolanadas. Y claro, mucha gente desde afuera también conecta un poquito con el país con el tema de la nostalgia, además por los días que pasaron la semana pasada, etcétera, ¿no? Que estuvimos hablando de eso un pelo. Entonces, claro, creo que coincido en la mirada de que es una muy buena iniciativa y yo veía un video de la edad como que diciendo, bueno, estamos pensando si seguir con el juego o no. Marica, sigue con el juego, por Échale favor. Esto, bolas, síguelo. esto es lo mejor que me ha No, pasado en el mes. y hay algo que creo que es burda interesante e importante, un poco uniendo con el tema que hablábamos la semana pasada, que reconocernos a través de nuestro lenguaje también es una parte muy importante de darle valor y actualidad a nuestra identidad. Creo que como hablamos en uno de los episodios que hicimos mucho antes, cuando hablamos de la palabra de veneca y veneco, como hablamos, el lenguaje en sí mismo es sobre todo el habla, es un mecanismo que siempre está en constante construcción y no se puede como que delimitar. Y por eso muchas de estas palabras y mucha de esta jerga venezolana común es parte de ese proceso constante de crear palabras, de resignificar las cosas, de darle un nuevo lugar y tener conciencia incluso generacionalmente que quizás habían palabras que se decían antes que ya no se dicen tanto, no sé, palabras que como pavo. Incluso la otra vez vi y alguien me dijo que fino y cónchale, no se usan tanto y yo las uso mucho. Y yo digo, hay que volver a usar fino. Fino está muy Eh, fino, honestamente. coño, pero ya va, es Pero son que como esto, ¿sabes? Hay como generaciones que tienen como que sus formas de habla, pero el tener como la posibilidad de reconocer las distintas jergas, incluso regionales, que eso sí me parece muy importante, coño, tiene un valor para mí muy valioso en este momento. coño, quiero volver a la palabra fino en particular, porque es que yo creo que fino tuvo una época en los 2000 coño, que se decía Sí, sí. mucho. Como que fino, más fino, muy fino. Y coño, Más fino. fino es como delicado, o sea, como cool, pero delicado. No es una cosa extraordinaria. O sea, si yo hago un No, golazo, yo digo, coño, hice un gol fino. No, un gol fino es como no, le no, pega a no. Tony Kroos así, capi abierto, o Beckham, ¿sabes? Eso es un gol fino. Pero si, Yo marico, la si uso estamos hablando mucho de un como gol, muletilla de saludo, ¿sabes? Tipo, en esa muletilla de tú te saludo lanzas burda, con una cónchale. persona que no quieres, el cónchale me la lanzó burda. Que es un Burda, poco, no burda, sé si burda. muy señorial, pero el cónchale sí me la lanzó bastante.
Sí, sí, sí. Incluso la otra vez estaba hablando con unos amigos y me estaban comentando, marico, tú eres la única persona que yo conozco que usa cónchale. Y yo, bueno, Yo, pero a ver, cónchale, qué yo creo bueno. que a medida que tú creces, Concha le va quedando rezagado. Concha es como una palabra que uno usaba tipo, no sé, weón, en el colegio para no decir coño, ¿sabes? Es que, sí, 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 literal, es que cónchale es como estas palabras que hacen para no decir la grosería. Claro. Entonces tú dices cónchale. No sé, a Tú mí sabes me que queda. Y la de fino la uso mucho como en el de, coño, ¿qué más? Bien, todo fino aquí. Y ya. Es decir, yo en todo ese bien, bien, yo todo uso fino. todo bien. O sea, Ah, porque todo fino. fino, no sé, o sea, no es porque la palabra no me guste, sino porque creo que la definición que yo tengo en la mente va hacia otro lado. Pero respecto a las palabras Claro. que uno usa para evitar groserías o obscenidades, no sé qué, a mí me da risa que mi mamá, para no decir coño de la madre, dice coño de su máquina. Yo no he escuchado Coño, mucha su gente decir máquina. coño de su máquina. Coño. Coño, ya va, también existe el Toño el amable. Claro, pero como para los Que ese niños. era muy como de niño, cuando Sí. tú estabas pequeño, como para no decir la grosería, Toño el amable. Ahora, ¿quién coño habrá? Y O sea, coño, ¿sabes que había un negocio en Venezuela que se llamaba Toño la Amable? ¿Quién habrá sido primero? O sí, sea, sí. porque si el tipo se puso ese nombre basado en este fenómeno que acabamos de hablar, el tipo era un genio del marketing para su época. Coño, sí, 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 la pensó. No, en verdad nunca sé, en algún momento me lo pregunté porque cuando vivía en Katia, quedaba uno cerca subiendo hacia el centro Claro, comercial de claro. Propatria, y lo veía y yo decía, coño, es decir, como en esta risa, en este de niño, me daba risa la vaina. ¿Qué pasa? Y Claro. decía, coño, Toño el amable. Oye, ese tipo sí es Pero no cómico, sé. vale. Coño, qué bola, Coño, Antonio. Años que arrecho, vale. No, así es, coño, no, qué qué arrecha bola. esa vaina. No, pero son propuestas interesantes. Yo creo que, como tú dices, creo que se vienen dando mucho desde cuando, con todo este proceso migratorio que es tan masivo y en general eso ocurre, cuando tú sales, pues repiensas tu identidad de otra Claro, manera porque te tienes que volver a contar y al volver a contarte le das valor a cosas que quizás no le dabas tanto valor antes y comienzan como en estos pequeños engranajes a dar forma dentro de ti, dentro de tu propio discurso. Y creo que hay muchas cosas que han tomado su valor o se han revalorizado y se han perdido, o bueno, han dejado como que todas estas capas llenas de prejuicios que dentro de la sociedad venezolana, como puede ocurrir entre toda sociedad, siempre lo que suena a folclórico, lo que suena a popular, lo que suena o claro. pareciera rechazarse a un principio, y cuando sales y existe este reconocimiento, te das cuenta que eso es lo que te identifica y comienza a haber otros procesos diferentes de aceptación. Creo que ocurre con el lenguaje está bastante bueno, porque sí es verdad que ahorita nos encontraremos con otras nuevas generaciones que mezclen el lenguaje venezolano con sus países de acogida y cuando regresen a Venezuela, su concepción de Venezuela y del lenguaje y de las formas de habla sean totalmente diferentes o si van de visita y constantemente eso va a generar toda una modificación en nuestras formas Sí, de claro. habla o bueno, en Claro, nuestras claro. jergas y creo que coño, siempre son Es iniciativas muy como, positivas. es como, hace unos días alguien ponía un tweet como que, coño, ¿por qué los venezolanos están diciendo tanto capibara? Y claro, cuando, o sea, es un choque raro porque aparte nosotros para la capibara o para el capibara tenemos un palabrón espectacular Increíble. como chigüire, ¿sabes? Que hay que hacer banderas de la palabra chigüire. La Entonces, palabra chigüire es increíble. creo que ese tipo de enfrentamiento se va a dar, pero al final del día, todo, o sea, si uno lo toma como cosas para sumar, para agregar, enriquece la lengua. Sí, sí, sí. Es que al final también ocurre eso, es decir, a veces pasa mucho cuando la gente quiere ser como delimitadores de la lengua, las formas de habla, cómo se debe hablar y cómo se debe uno comportar Bien en de su facho, bien lenguaje. de facho. Y sí, un poco, porque al final la lengua en sí misma, cuando tú estudias lingüística y cuando estudias sobre todo la lingüística social, entiendes que la lengua es prácticamente como un ser vivo que se modifica constantemente y que lo que existe si son estructuras descriptivistas que permiten, por ejemplo, sobre todo en la escritura, porque la escritura sí tiene otra diferencia al habla. El habla es totalmente un movimiento constante. La escritura quizás es mucho más rígida y para dar ese entendimiento pues tiene sus reglas, tiene sus formas de hacerse.
pero el habla en sí mismo es como un ente vivo. Y el habla está en constante modificación, puede Permanentemente. enriquecerse constantemente, es como la cultura. La cultura se enriquece en su contacto con otras, así el habla también se enriquece en su contacto con otras. Si Nos lo esas hablas no enseñó, logran, te iba a decir que nos lo enseñó el gran Michael en Soy 101 cuando quiso inventar la palabra tripiante. que yo la he escuchado, tripiante es una buena palabra, después yo creo que él le quedó. Guau, No sé si sabemos si lo inventó el que hizo el doblaje, buen doblaje claro. también. Mira, Pero sí, es como que esto. voy a, voy a tomar dos cosas que mencionaste en momentos diferentes. Porque, bueno, para cerrar un poco el tema de Venezolario, verga, el juego está súper cool. Invito a la gente a que lo siga jugando y que ojalá que tenga como que evoluciones favorables, ¿sabes? Para la jugabilidad. Quizás que no tenga tantos ads, no sé, ahí ya me meto en otro tema, pero bueno, es cool la iniciativa y ojalá que siga para adelante estos chamos. ¿Cómo que era el apellido? No, ya ni me acuerdo. Estos chamos. Ojalá que No sigan para adelante con sé, eso. estos chamos, Los como alemanes, hecho está, hecho los está. alemanes. No, pero vuelvo. Voy a tomar dos cosas que mencionaste por separado, pero las voy a unir para avanzar al siguiente tema. Y es que en un momento tú hablabas de educación, de que la educación en Venezuela cayó. Y mencionaste también países de acogida. Y Es verdad. menciono esto porque te quiero preguntar. ¿Viste unos tweets hace unos días? Vamos a decir, yo creo que tengo uno por aquí. Bueno, si lo tengo, lo pongo en cámara, ¿no? Porque lo voy a poner que, mira, aquí están los tweets. ¿Sabes? Pero, pero, A los ajá, ciudadanos. aquí tengo uno. Había unos tweets la semana pasada, no, hace como 2 semanas, el 14 de julio, de Ujú. una jeva que no tiene foto de perfil, ¿no? Por supuesto. Que decía algo así. ¿Laburaron alguna vez con un venezolano? Es más o menos así. Y yo en Venezuela soy ingeniero aeroespacial. Ah, qué bien. Bueno, mira, tienes que resolver esta regla de tres simple. Me tienes que dar la fórmula y yo sin indicaciones precisas no trabajo. Es más útil poner a una lechuza a mirar con interés que poner a un venezolano. Y entonces, en ese tweet hay una chorrera de gente que dice tipo, eh, mira, en Venezuela todo el mundo es ingeniero, todos los Sí, venezolanos sí. son doctores, la educación en Venezuela tienen que regalar los títulos. A ver, había uno que decía como que en Venezuela los títulos de ingenieros se dan en 2 años, en 3 años. Una cantidad de locuras, ¿no? Por supuesto. Bueno, Es que es una locura. el que dice esa locura no tiene por qué saberlo. Pero coño, si tú no sabes algo, cállate la maldita boca. Es una invitación muy honesta y sincera. Pero viste, creo que sí los viste, pero no sé si lo hablamos en un momento. Sí, sí, sí. Sí, lo habíamos conversado. Incluso me parece interesante porque no es la primera vez que los veo bastante y la otra vez lo he comentado, que yo siento que ocurre también, es decir, habrá gente que mentirá, que hablará huevonada, eso hay en Que todos eso hay lados. en todos lados. Eso hay en Eso todos hay lados. en Yo me todos acuerdo lados. que, o sea, el venezolano es muy hablador de paja. En realidad, creo que el latino y en general mucha gente, no importa el país que sea, habla mucha paja como para regocijarse. Pero yo me acuerdo una vez que estaba jugando fútbol en una caimanera, marico, y en Ok, Europa, en ese momento habían 3 venezolanos, Arango ok. y dos más. Y un loco se lanza y que, coño, no, yo estoy aquí en la banca, malísimo el chamo. Coño, tío, yo estoy aquí jugando con ustedes, pero mi hermano juega en el Deportivo La Coruña, ¿viste? Estamos en 2008. Juega en el Pero tu Deportivo La hermano, Coruña. El chamo está a punto de ser convocado para primera. El chamo juega, ¿viste? El chamo, en lo que él lo convoquen para el primer equipo, va para la selección. Y yo cuando llegué a mi casa, yo dije, venezolanos en el Deportivo de La Coruña, no había nadie. Era pura paja, pero como en ese momento era un poquito más difícil acceder a la información, bueno, él se lanzaba esa locura. Eso pasa mucho, de ese tipo de claro, gente hay mucho, se ¿no? lesionó la rodilla, eso es lo que pasa. Claro, la roca. Eh, Pero, Pero claro, yo, por ejemplo, creo que existe esta cuestión de gente que puede sí, hablar paja. Normal, pasa en todos claro. lados, pasa en todos los ámbitos, en todas las nacionalidades. Pero creo que sí pasa algo de que nosotros, creo que hasta puede ser la generación de nosotros, quizás la generación antes, es irreconocible que en Venezuela lo que fue la educación pública
dada desde hace mucho tiempo, que no fue inventada por Chávez, y la educación pública gratuita, desde las etapas de bachillerato hasta las etapas universitarias, y las becas que se hicieron en los años 70 y en los años 80, como la beca Simón Bolívar, como la beca Mariscal de Ayacucho, Ayacucho. me había tocado, la beca Mariscal Ayacucho, usando como quizás todas estas de las arcas petroleras del país para engrandecer una generación de profesionales, es innegable. Es decir, en Venezuela ocurre algo que obviamente ya en las últimas generaciones no ocurre porque, bueno, el país y en verdad todo el tema universitario se nota mucho cómo el gobierno ha corrompido, ha tratado de romper las autonomías universitarias y también el funcionamiento de las universidades públicas. Entonces, ¿qué Incluso, genera? Y incluso bueno, la calidad de los que de imparten la todas educación, porque si somos honestos, en un país en el que la administración pública gana $3, o sea que más o menos eso es claro, lo que puede acceder un maestro de educación básica, diversificada e incluso universitaria. Tú me dirás quién coño no, madre y se que va a dedicar a pasa dar clases, ¿no? y pasa también de que la mayoría de los profesores, sean de carácter universitario, secundaria o primaria en Venezuela, lo hacen casi por amor al arte, lo hacen por Tal amor a la cual. profesión y luego tienen que buscarse otros trabajos. Entonces, por ejemplo, en la educación pública de bachillerato, ahorita en la mayoría de los sitios, o en gran parte, pues los niños ven clases 2 veces a la semana, porque solo tienen profesores 2 veces a la semana, porque esa profesora necesita trabajar en otras cosas para poder mantenerse. Entonces, ¿cómo tú creas una, educación plausible y cómo tú puedes acceder a ese avance social posible a través de la educación si no existe? Yo creo que son Claro. obviamente mecanismos del propio gobierno para corromper el avance de la sociedad y establecer estas brechas sociales cada vez más demarcadas. Entonces, Pero por yo ejemplo, creo algo que creo que vas sí, para allá, pero o sea, lo marco. Yo creo que nosotros vamos a ver el resultado de esa destrucción de la educación en unos 5 o 10 años, pero no, o sea, no es, o sea, la gente que es atacada en este tweet con que tienen títulos no son de esa generación. O sea, no, 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 no. porque incluso nosotros no lo somos. Nosotros, por supuesto que ya venía en declive, pero estamos hablando de esfuerzos enormes, tanto de tu familia como de la mía y de nosotros como individuos, para sacar adelante un título y haber emigrado después de haber obtenido un título. No es una cosa casual. Sí, sí, sí. No, incluso yo lo veo como, incluso hasta nuestra generación, que había como esta posibilidad y sobre todo el reconocimiento del estudio como un avance social posible. Que yo creo que eso sí es un choque muy importante con otras sociedades de Latinoamérica. Es Mm, decir, uno normalmente cuando vienes de familias obreras o de familias trabajadoras, el hecho y la importancia que se le da a que tú estudies es la posibilidad de ese avance social posible a través de la educación, que creo que lo daba mucho de que ciertamente, y es el caso de muchos profesionales de otras generaciones que quizás venían de estratos bajos, y la posibilidad de acceder a la central, la posibilidad de acceder a la ULA, o a la luz, o a la ujú, UDO, era ya de por sí, tú sabías que tu realidad económica iba a cambiar. Y eso claro, yo me lo encontré en muchos señores, en muchas personas que eran mayores que yo, que tenían este avance social posible. Y claro. entonces, claro, eso es algo que se imparte hasta nuestras generaciones. Entonces, el estudio era un avance social posible. No Pero, pasa lo mismo en otras sociedades latinoamericanas, donde la universidad o la educación superior no es gratuita y no tiene esa posibilidad. Por ejemplo, y eso uno lo nota mucho cuando emigra y tienes como que amigos de clases obreras de diferentes nacionalidades, y por eso choca mucho que uno quizás tenga cierto, bueno, a través de ese esfuerzo que tú comentas y todo eso, cierto bagaje académico, o sea, en diferentes áreas, porque para ellos, desde sus países de acogida, era una realidad casi imposible. Porque, por pero, ejemplo, en la mayoría, el avance social tarda hasta 5, 6, 7 generaciones. Estudiar en una universidad, cuando naces en un estrato muy bajo, es prácticamente imposible, o no lo piensas como una posibilidad. pero a ver, vamos a dejar algo claro. Eh, Tú vienes de un, o sea, tu origen familiar es de los Andes, del interior del país de Nojodan, del diablo de la Chola. Tu mamá, De San Simón para el mundo. tu mamá tiene hermanos. Sí, como 10. Ok. Tu papá también es Un de por ahí, montón. ¿no?
De tus Sí, tíos, sí. así rápido, ¿cuántos son licenciados en algo? O ingenieros, no sé. Es, bueno, en mi familia pasa de que hay 6 mujeres y 5 hombres. Me Todas las estás mujeres mareando. ¿Cuántos son? no, no, que es interesante que todas las mujeres estudiaron. Ok, Estudiaron, tuvieron la posibilidad y se graduaron en diferentes áreas. ok. Los hombres sí se encargaron solo a trabajo obrero Bueno, y buscaron su camino por ahí. No vieron el estudio como un chance, una posibilidad. te lo pregunto porque, Pero sí mira, es verdad que fueron como paulatino. en mi familia, en la familia de mi mamá, creo que ella tiene como 5 hermanos o 4 hermanos. De todos ellos, si no me estoy equivocando, ellos venían de Mérida a Caracas. Ninguno de ellos Ujú. sacó una licenciatura, ninguno. De la familia de mi papá, Bueno, licenciatura no. que eran nueve, yo creo que licenciados habrán sido como 4. Capaz me estoy equivocando y si mi papá está viendo esto que me corrija. O sea, lo que quiero decir es que antes, en esa generación de nuestros padres, para muchas familias, tener a un licenciado, a un profesional, alguien que haya completado su carrera, ¿sabes? De 5 años, Sí, era sí. el orgullo de la familia. Era wow, este chamo, este tipo sí es arrecho, él se graduó, él estuvo en la central. Ahora, Ay, su lo vaina. traigo para acá. Con el paso de los años, esas mismos padres, esas mismas generaciones que lograron acceder a esta educación, mi papá lo hizo, por ejemplo, tardío. Mi papá se graduó de licenciado en administración bastante tarde. Pero quedó esto de la meritocracia, de que la gente tiene que esforzarse lo Claro. más posible para tener ese título, para tener esa distinción. Y eso quedó muy palpado en la generación nuestra, incluso en las Sí, yo creo que anteriores. sí. Porque, por ejemplo, mi hermano, yo tengo 4 hermanos, o sea, tengo 3 hermanos, somos 4. Los 4, tenemos 3 licenciados y, no, los 4, pero uno es ingeniero, el otro es administrador y tenemos 2 periodistas, 2 comunicadores sociales, porque ya mi hermana María se graduó en breve. Y eso, 2 de ellos en universidad pública, 5 años, haciendo pruebas de admisión para ingresar, teniendo que sostener Claro. las calificaciones, no sé qué. Después, los 2 menores, que somos mi hermana y yo, tuvimos que pagar educación privada porque, más allá de que era un chorro de dinero que había que pagar, había que ser licenciado, había que graduarse. Sí, sí, O sí, sea, eso había de que terminabas el bachillerato y te ibas por ahí, eso no existía en mi casa, eso era imposible. no, en mi casa tampoco, y creo que, por ejemplo, mi mamá tiene un TCU y luego trató de especializarse en otras áreas, aunque la vida laboral también como que le fue llevando a distintos trabajos, de oficina y trabajos de ese estilo. Pero sí Claro, es porque, verdad que cuando, el reconocimiento de que vienes de una familia obrera que ha tenido como que todo este impulso, te da a ti como que esta posibilidad o esta idea también, por ejemplo, yo también, estudié en una universidad privada, la uh-huh. mayoría del tiempo Brutos, pues, estudié brutos, con brutos. una beca. Tuvimos que pagar. Sí, sí, estudié con una beca que me cubría un porcentaje del semestre, entonces solo tenía que pagar el otro. También la carrera que estudiaba, que fue letras, como dijo mi director, que siempre le Polémico, agradezco ¿no? mucho a mi mamá, que también Pol- sí, se daba como que en esa, en la central, pero la realidad de las universidades públicas era bastante complicada. Entonces, bueno, Correcto. esta idea del estudio tan pesada en nuestra generación, creo que sí viene como de esta idea meritocrática, que es una cosa que creo que se tiene que repensar un poco, porque también los oficios tienen mucho valor, y uno ve que Uh-huh. cada vez en sociedades sí, como mucho más igualitarias y democráticas, el oficio tiene mucho valor. Entonces, Correcto. cuando tú terminas el bachillerato, pues te dan la posibilidad de escoger entre oficios o una carrera universitaria. Y el oficio en sí mismo no le resta ningún Tal valor a la cual, carrera universitaria, sino se iguala. Y tal eso es cual. importante hacerlo porque también nos introduce al valor de los oficios y al valor del trabajo que realiza cualquiera, y que realiza ese que quizás no tiene el título, pero tiene el conocimiento impartido en una labor que quizás tú no realizarías. Mucha gente, tú Correcto. puedes tener el título de lo que sea, pero quizás no sabes destapar una poceta. Y ese Probablemente. plomero tiene ese conocimiento que es mucho que es muy Uh-huh. valioso y que cada vez Sí, sí, podemos sí. ver más porque son las Está, cosas estoy de mínimas. acuerdo. Eso no se le quita ningún valor en lo absoluto.
Y yo creo que eso es una buena conversación, puertas adentro, ¿no? Sí. Como país, como nación. Ahora, a mí no me gusta encontrarme con expresiones de este tipo, como que bajándole el precio a las carreras universitarias No, venezolanas, porque si bien a mí es claro tampoco. que hubo un Yo, declive en el nivel educativo, coño, estamos hablando de que esta gente, a pesar de todo, se rompió las bolas, se rompió el culo para claro. graduarse. Nosotros, por ejemplo, nosotros, No, que salimos de Venezuela después de graduarnos, marico, yo tuve semestres en los que tenía que seguir estudiando a pesar de que en la casa, no te digo que faltaba comida, pero la calidad de la comida que entraba estaba completamente deteriorada. Había clases, había profesores que no llegaban porque no tenían que comer, no tenían cómo llegar. Había días en los que había paros, había protestas, había mierda. O sea, nosotros hemos pasado por un montón de vainas como para que venga un sí, sí. pajugo a escribir IO de modo burlón. Porque, qué sé yo, marico, tu compañero de trabajo es ingeniero. Bueno, marico, mala tuya que no lo eres, ¿sabes? Después, más allá de que sea Y ingeniero o no, si el chamo después tiene más o menos habilidades, bueno, ya eso ya es individual. Tener un título no te hace una claro, eminencia, pero no le bajemos el precio, aparte de a nada. O sea, solamente para no, romper los para huevos. nada. Porque no me chupa bien las pelotas, chica. Incluso algo que es muy gracioso, a mí siempre me parece muy gracioso porque el, es como un fantasma que ellos mismos se crean. Yo muchas veces siento que es paja, porque si tú lees los comentarios, muchas veces es como, marico, contrataron a un venezolano, él no sabe hacer nada, pero ya es jefe mío. Yo no sé cómo puede ser jefe mío si no sabe nada. Y digo, lo que estás es resentido porque Hay llegó algo una ahí, persona hay de algo afuera. ahí, hay algo Claro, ahí. llegó una persona de afuera, con lo que implica también escalar en la escala laboral, valga la redundancia, siendo extranjero. Tal cual. Siendo extranjero, que con eso que complica demasiado. Nadie te Entonces regala vienes, nada. claro, a Nadie te desmeri regala nada nadie te regala por ser nada. extranjero. Nadie te regala nada, nadie te dice nada, nadie te está dando ningún puesto de trabajo Nadie te está gratuito y esperando. tampoco subes. Tampoco. Tampoco, ¿Sabes? nadie está diciendo, coño, sí, le voy a dar a este chamo que acaba de llegar la Tal gerencia cual. porque, Tienes que, coño, es tienes que bueno. romperte el culo, No, weón. tienes que romperte en culo. Entonces, claro, yo siento que mucho, porque lo veo mucho en los comentarios, que es como, no, mira, sí, yo también, entró un compañero venezolano, no sabe nada, eso le tengo que hacer yo todo, pero lo subieron de puesto y yo sigo aquí 10 años después en mi mismo puesto. Entonces, coño, tu madre lo que Coño, estás demostrando revísate, es un reina, gran resentimiento. revísate, revísate. Claro, un gran resentimiento a esa idea. Y entonces, claro, pasa mucho, y creo que es como que eso, que el que es xenofóbico va a buscar cualquier arista para joderte. Pero es muy interesante cuando tratan de demeritarte cuando los venezolanos quizás llegan a los países de acogida como migrantes, escapando de una situación bastante complicada, a trabajar y echarle bolas en lo que sea, pero, por ejemplo, si tú trabajas de camarero y tienes tu título, no lo vas a negar y tu conocimiento se queda contigo. Pero a veces a los compañeros, por lo menos a mí nunca me ha pasado en el caso que cuando he trabajado en cualquier trabajo que he trabajado, cuando yo hablo con mis compañeros y les comento que, bueno, mira, yo estudié esto, o tengo estos gustos y tal, y la vaina, y sí, estudié literatura, tal, no pasa, pero sí puedes generar un resentimiento a veces entre estas dinámicas en que, o bueno, pasa mucho cuando se trata de desmeritar a la migración venezolana, es como, ah, sí, se cree ingeniero, pero está limpiando posetas. Y es como porque las circunstancias te llevan y que ningún trabajo, ninguna labor realizada es desmeritoria y todas tienen su labor. Si uno emigra y tiene que echarle bolas en lo que salga, uno le echa bolas en lo que salga, pero eso no niega tu pasado y eso no niega tu conocimiento. Y creo que pasa mucho eso, es como que este resentimiento que queda. Yo siempre leo esos comentarios desde el resentimiento de ellos, porque nunca son como que reales, parecen mentiras. Es como, Pero, pero tú lo vino un decías. venezolano con su rayo láser y me Sí, voló sí, el sí, 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 auto, porque ¿sabes? aparte Como hay que algunas cosas pero esto no lo decimos nosotros, pero más allá de eso, que lo comparto, tú decías la semana pasada que nosotros tenemos que contarnos y nosotros no vamos a negar nuestra realidad, porque, o sea, nosotros no quisimos tener esta realidad. Entonces, si yo estoy en claro, otro país, yo me rompí el culo 10, 6, 5, 4, 3, lo que sea, cantidad de años estudiando, bajando de mi casa en San Antonio, los salto a las 3 de la mañana para llegar a la Universidad Central a las 7 y poder ver clases. Y me tocó, porque la vida es así, una porquería muchas veces, me tocó atenderle la mesa a unos malditos maleducados en otro país.
yo no voy a esconder que yo me rompí el culo los 5 o 6 años que me lo rompí antes, ¿me entiendes? Eso, mi realidad actual no tiene por qué tapar el pasado. Eso no lo vamos a Sí, hacer, sí. porque aparte nosotros no somos así. No es que somos agrandados, pero no nos vamos a bajar el precio nosotros mismos. Ahora, Sí, 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 tú exacto. hablabas lo de la xenofobia, ¿no? Hay un tema, ¿no? Porque tenemos en Chile muchas críticas o muchas quejas sobre venezolanos, qué sé yo, de clases sociales más obreras, más trabajadoras, de los barrios, ¿sabes? De realidades distintas, que por supuesto generan quejas porque te hablan de delincuencia, te hablan de que son mal educados, de que escuchan música alta, pero cruzando la cordillera hay gente que le molesta recibir migrantes con títulos y técnicos superiores, ¿sabes? Es como que Sí, 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 es que le molesta cuando tú todo. quieres joder, jodes. Vas a Pero joder, es que, sí, no, es que marico, por ejemplo, la otra vez. Sí, dime. cuéntame, cuéntame tú, porque es que tengo una data que es muy interesante respecto al tema de la migración que recibió Argentina, pero cuéntame. Sí, es decir, por ejemplo, gran parte de las migraciones, bueno, la primera oleada migratoria, que no le resta ninguna otra tampoco, porque al final son oleadas migratorias, pues fue una migración, digamos, calificada en el hecho de que muchos de los venezolanos que migraban sí tenían carácter académico y también conocimiento de las labores que realizaban, pero quería como quedar en el punto de cuando la gente quiere joder, solo jode. Digo, por ejemplo, hace tiempo, creo que el año pasado, hace un par de meses, vi como una publicidad de Vox, que es el partido de derecha aquí en España, criticando de que en los barrios existieran carnicerías halal y existieran negocios de extranjeros. Y entonces era como, marico, están trabajando, hacen vida en el barrio, son parte de la comunidad y te jode. Si no trabajan, también te jode. Entonces, Entonces, lo que te mamate un jode huevo, es ¿no? que la gente existe. Entonces, lo que te jode es que la gente existe y eres tremendo mamahuevo. Y Tal pasa mucho cual. con esto. Si una cosa es que llegan, es como la otra vez, es como un meme este que existe como el inmigrante de Schrödinger, que es como la idea está del gato. Que es Ujú. como, quitan trabajos, pero viven de ayudas. Entonces, ¿cuál es la verdad? O trabajan o viven del Estado. Entonces, ¿te molesta si trabajan? Porque te quitaron el trabajo. ¿Te molestan si no trabajan? Porque no trabajan. ¿Qué vienen a hacer aquí y no trabajan? Entonces, ¿cuál es la verdad? Sencillamente quieres joder. Y yo creo que muchos de estos comentarios, sobre todo con la idea de contrarrestar el conocimiento que pudimos haber adquirido en Venezuela de diferentes maneras, también dado por la circunstancia del país que habíamos tenido y que eso generacionalmente fue dando una percepción. Deja la perra, ¿vale? Eh, creo que también, yo siempre lo he visto y la otra vez lo pensaba, de que en muchas sociedades latinoamericanas creo que era el resentimiento desde que de las clases bajas, del avance social, puede ser casi imposible. Yo no digo que en Venezuela era como que todo el mundo avanzaba a través de eso, pero sí había un reconocimiento y uno lo puede ver en sus propias experiencias personales y en las experiencias de los demás, No, de que el y, reconocimiento del estudio como una posibilidad no se daba en todos lados. Y el y, reconocimiento del y, estudio como una posibilidad es el primer enclave para un posible avance social. Y y eso es algo que, coño, creo que es un tema que también varía un poco según lo cultural, yo creo, porque, por ejemplo, aquí en Argentina hay mucha gente que termina de hacer o sea, la secundaria y no sueña con ser licenciada ni hacer una tecnicatura. Este, o sea, por ejemplo, aquí nosotros, sabes que cuando nosotros nos graduamos de bachillerato que queríamos hacer periodismo deportivo, aquí pudiéramos hacer periodismo deportivo en 3 años, ¿no? En vez de los 5 que yo me tuve que comer en general. Pero claro, para echar chisme en ESPN, aquí hay mucha gente que no sueña con eso. Sueña justamente, ni siquiera te digo que sueñan, sino que están claros de que cuando termine se van a dedicar a un oficio y ya está. Y yo no creo que eso te haga que menos me parece capaz que importante. otro. Eso está bien. O sea, yo creo Sí, que muy, muy importante. sería una estupidez que uno diga, ay, saliste de la secundaria, no vas a estudiar, uy, vas a ser menos que los otros. No, 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 eso no es un comentario que alguien inteligente haría en lo absoluto. Pero te quería mencionar estos datos porque, claro, eh, esto de que acá en Argentina haya venezolanos en las empresas que tengan, o sea, como que haya muchos que tengan títulos,
tiene mucho que ver con Ujú. el tipo de migración que recibe Argentina. Y Ok. un estudio de migración de la Dirección Nacional de Migraciones en Argentina de finales de diciembre de 2023 hablaba, hacía un muestreo que de 10 venezolanos entrevistados, 2 eran TCU y 8 tenían títulos universitarios. Eso eran hombres. La mitad de esos 10 carajos se desempeñaba en actividades de su rubro, después de cierta cantidad de años que ya tenían en el país. O sea, que llegaban haciendo trabajos quizás informales, pero después avanzaban gracias a su formación a labores un poquito más relacionadas. Después, de 10 mujeres entrevistadas, esto no es el muestreo general, sino esto es las personas que Migraciones entrevistó. De 10 mujeres que entrevistaron, todas tenían título universitario. 9 trabajaban en su área. Esto es, insisto, 2023. Después, esto es una aclaración. Las 20 personas que fueron entrevistadas acá llegaron al país entre 2016 y 2019. Digamos, en esa etapa en la que Venezuela estaba en una crisis horrible, la gente que estaba obteniendo sus títulos era muy común que se graduaban y así como lo hicimos nosotros, buscaban un país que consideraran ellos un poco aspiracional para tratar de hacer su vida, tener acceso a la cultura, ¿sabes? Como varios elementos a tener en Libertad, cuenta. marico, al final. Tal cual. Tal cual. En la información que recopilaba Migraciones decía que eligieron Argentina por la facilidad, más que nada, esto es el motivo principal, por la facilidad en la obtención de documentos migratorios. Es decir, esta gente toda estudiada decía, coño, yo me puedo ir a diferentes países, pero acceder a los beneficios de la documentación va a ser un peo. Prefiero irme a Argentina, que tiene dificultades económicas, pero no voy a hacer algo que a muchos les aterra, irregular o lo mal llamado indocumentado o ilegal. Esto era un factor que tomaban mucho en cuenta estas personas. La facilidad para regularizar la condición migratoria y obtener el estatus de residente mediante un documento nacional de identidad era la razón primordial para elegir a Argentina. Después, hay una tesis publicada por la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad Nacional de San Martín. Este trabajo lo hizo un venezolano, esta tesis, no tengo el nombre. Y dice, según datos de la Dirección Nacional de Migraciones, el 56% de los venezolanos radicados en Argentina para este momento poseía estudios terciarios, universitarios o con posgrados. Es decir, la gran mayoría de estas personas son técnicos y profesionales, mientras que el 46% de la comunidad no alcanzó un nivel de estudio superior o no tiene estudios académicos acreditados. Lo cual no quita que no lo quieran hacer, porque yo conozco un montón de gente que vino a estudiar. Que qué sé yo, trabajan en un restaurante, pero al mismo tiempo están haciendo una carrera de psicología, porque uno no salió del país a pasarle trapos a las mesas. Nosotros no tenemos como que esa mirada. Sí. Pero es una comparación. Atención con este dato, porque te acabo de decir que de los venezolanos acá, el 56% tenía el tema de los estudios. Claro, Argentina tiene el 14% de la población mayor de 25 años tiene título universitario o terciario. Entonces, claro, cuando tú metes a una comunidad en una realidad de 14%, esta comunidad tiene 56%, te va a parecer, bueno, pero allá todo el mundo estudia, allá todo el mundo tiene título. Claro. Bueno, es porque el tipo de migración que llegó a este país, por suerte para Argentina, yo creo, tiene estas características, pero no es que en Venezuela todo el mundo tiene título. Había un dato por ahí que no lo tengo chequeado, pero bueno, lo voy a dar igual porque al carajo la responsabilidad. Decía algo así como que en Venezuela creo que menos del 20% de las personas tiene la educación completa en cuanto a títulos terciarios, ¿no? Entonces, claro, eso te da un poco que tampoco es que en Venezuela el 56% de los jóvenes se gradúa de licenciado o de técnico. Eso no es la realidad, pero la migración que recibió Argentina en este caso tuvo esta particularidad y creo que esto se repite en varios países. Hay otros, por ejemplo, los que no pasa, por ejemplo, Colombia, Chile, Perú, Ecuador, ese tipo de países recibió otro tipo de migración. Aunque también en esos países se ven los mismos comentarios. Sí, claro. No, yo creo que la idea como que no es separarnos entre quién estudió o no, porque como hablamos, por ejemplo, una de las cosas que yo siento que debe tener mayor valor en nuestra sociedad latinoamericana
es el reconocimiento de la labor realizada con el mismo respeto del de una carrera universitaria, porque a veces también la carrera y la idea del estudio sirve mucho como para diferenciar clases sociales y Tal cual. determinar cuáles son unas clases sociales valiosas y otras no. Yo creo que con el tema de los venezolanos, yo creo que parte mucho más desde una idea de que reconocemos en el estudio esa posibilidad y gran parte de nuestras olas migratorias pues han sido pues personas que en su momento pues estudiaron algo, que le echaron bolas en una carrera y se fueron a hacer, bueno, a buscarse una vida mejor y han hecho como que este proceso de comenzar a trabajar en lo que salga porque hay que ganar plata y Claro. luego pues ir adentrándose en sus áreas de trabajo. Igualmente también el que no lo tiene, en su mayoría, por ejemplo, la otra vez lo estaba viendo, que creo que fue un reportaje de CNN, que era que, por ejemplo, en Chile, que es un país donde pareciera ser que ellos son perfectos, uno nunca sabe, la migración venezolana aún, es decir, implica un aumento en el PIB casi de 2%, que eso es increíblemente alto. ¿Por qué? Porque más allá de las inversiones, más allá de la gente que genera negocios, más allá de la fuerza laboral que impulsa el país, que Ujú. pasa siempre con las comunidades migrantes, son fuerzas laborales que impulsan el país e impulsan las sociedades, son muy valiosos. Entonces, claro, para el xenófobo nunca va a haber una razón correcta. Claro. Si trabajas, si eres una persona que tiene un mejor puesto y que una persona que avanza, pues también eres complicado porque le quitaste a él su ilusión de avanzar. Sí, Y si no lo supuestamente, haces, ¿no? pues Porque, también porque supuestamente, porque ajá. Y entonces, claro, siempre ocurre esta diatriba, que el que quiere joder, jode. Y creo que el reconocimiento aquí era como, yo siento que, por ejemplo, cuando yo veo veo estos comentarios que siempre me dan risa, trato de pensar mucho en lo valioso que es en lo valioso que es y lo que se debería impulsar como políticas públicas en un país. Que la educación universitaria gratuita no es un gasto más del Estado. La mm, educación universitaria gratuita es un enriquecimiento de la población en su función y en su valor y en su labor dentro de la propia sociedad. Casi siempre los que están en desacuerdo con estas políticas y estas dinámicas son personas que quieren mantener el mismo status quo de separar unos a otros. Porque claro, en la pasa mayoría de las que... sociedades el que tiene el título se Ujú. separa al que no lo tiene. Y así Y generas estas brechas sociales. hay gobiernos que deciden, toman la decisión de, mira, a mí no me interesa tener a la gente más educada, más formada, más inteligente. O sea, eso a mí no me conviene, la verdad. que ha Gasto, sido, gasto que ha más y sido no para me el conviene. chavismo, pues ha sido para el chavismo un mecanismo Tal cual. totalmente claro, así como Ujú. por ejemplo, una cosa que yo siempre siento que es bastante, por ejemplo, el hambre es sencillamente un mecanismo, es una Yo estoy de acuerdo. crisis por diseño, es una crisis por diseño, es Ujú. una crisis pensada desde el Estado para corromper los límites de la humanidad de toda la población, para que cada vez esa población vaya teniendo como menos capacidad de respuesta. Y la idea de que, por ejemplo, el chavismo se ha encargado constantemente de romper una y otra vez la estabilidad de las universidades públicas, es sencillamente, y bueno, de las universidades públicas lo hablamos en general, pero de la educación primaria, de la educación secundaria, si tú tienes una generación de niños que estudiaron solo 2 días a la semana, Claro. vas a tener una generación de niños mucho más dóciles Ujú. hacia tu pensamiento y mucho más dóciles a una realidad que pareciera ser inamovible. Y entonces, claro, esa idea también le sirve al propio Estado para crear las brechas de desigualdad entre una élite gobernante cada vez más enquistada en el poder y una población cada vez menos consciente de su capacidad de respuesta. Entonces, claro, yo siento, eso es una dinámica por diseño. Y ahora, ¿qué es lo que tú dices? Hasta unas generaciones después no lo veremos. Quizás hasta nuestra generación quedó todavía el residuo o el resabio de Ujú. entenderse de que el avance social es posible a través, puede ser del esfuerzo, sobre todo del esfuerzo académico, pero que ese avance social es posible. Cada vez nos vamos a encontrar con generaciones donde ese avance social ni siquiera se vislumbra en el panorama. Que no quiere decir que antes era posible para todos, no. Tal Venimos de cual. un país complejo de desigualdades que vienen generaciones y generaciones, pero obviamente ese tipo de mecanismos el Estado los usó para incrementar estas diferencias. Yo creo que pronto se va a ver en generaciones y ya lo podemos ver, que no reconocen el estudio como posible, que ni siquiera lo ven, que no reconocen ese avance social posible
que se quedan estáticos en su realidad social. Y yo creo que eso, como comentaba, tenemos que quedarnos con el valor de lo que vivimos, de lo que estudiamos, de nuestra capacidad de hacer. Y los demás, si no les gusta, pues que nos mamen el huevo. Me parece una forma perfecta para cerrar. Tenemos ya una hora hablando paja. Bueno, esto nos pasó toda la vida. A empezar a hablar Sí, sí. bueno, irnos por las ramas. Antes, como dijimos al comienzo, muchas veces peleando por fútbol y bueno, nada, hoy en día hablando de otros temas. Vamos a cerrar Con mayor entonces cabeza. este episodio. Le voy a invitar a la gente que le dé like, que me perdonen por la tos, que dejen su comentario de qué opinan sobre este tema. Hay dos temas de los que podemos hablar en los comentarios sobre Venezolario y también sobre este tema de la educación y la migración. Eso es un tema muy interesante. Gracias, señor José Miguel. Y la verdad que a partir de ahora, Gracias, hasta la semana que viene, señora te voy a Alexander desear el Muñoz. mal porque el que manda es el rojo, papá. El que manda es el Caracas. Tú sabes que tú eres hijo mío. Tú sabes. Mira, papá, solo te puedo decir que solo Táchira. Serán hijos nuestros toda la vida. Ya nos veremos el sábado, papá. Vamos a ver. Nos vemos la semana Locales que en tu viene, ciudad. gente. Que cállate la boca, que Táchira locales, en que todos nada. lados. Que esta chila nada, gafo, aguanta el rojo, gafo. Nos estamos viendo, Solo Táchira. nos vemos en el próximo episodio. La vía por los colores. Abrazo, abrazo.